La laringe, a veces llamada la caja de la voz, es un órgano en forma de tubo en la región del cuello entre la faringe, garganta, y la tráquea, tubo de respiración. En la laringe se encuentran las cuerdas vocales y su estructura le ayuda a llevar a cabo sus funciones principales, que incluyen la producción de la voz, el control del flujo de aire, respiración y la deglución. Existen varias causas que pueden provocar que una laringe no funcione correctamente, dando lugar a que aparezcan síntomas como ronquera, pérdida de la voz, dolor en la garganta o en los oídos y dificultades respiratorias. Precisamente, la laringitis es una de las enfermedades más comunes identificadas en la laringe y consiste en la inflamación de este órgano, la cual se manifiesta en formas agudas y crónicas. Sobre laringitis aguda dialogamos esta tarde en Mitos de la Salud, con Vivian García y una voz autorizada de las ciencias médicas en Holguín. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este espacio Mitos de la Salud, un programa donde se dan la mano cerebro y corazón. Como usted acaba de escuchar, hoy estaremos hablando de laringitis aguda y por supuesto que vamos a desentrañar un mito. El café con hojas de salvia alivia la ronquera y el dolor de garganta. ¿Será cierto o falso? ¿Un mito o una realidad? Para adentrarnos en este tema contamos con la presencia de la doctora especialista en otorrinolaringología, María del Carmen Padrón. Buenas tardes, bienvenida y muchas gracias una vez más. Buenas tardes y muchas gracias también por invitarnos a hablar sobre un tema tan importante en estos días. Precisamente, con frecuencia han existido cuadros de laringitis y cuadros catarrales que acompañan a las mismas. Le agradecemos la invitación para hablar sobre este tema. Bueno, doctora Padrón, quisiera comenzar con una aclaración. ¿Qué distingue la laringitis aguda de la laringitis crónica? Todo proceso agudo se distingue de los procesos crónicos generalmente por el tiempo de evolución y en las laringitis no estamos exentos de esto. La laringitis aguda generalmente es el cuadro clínico que evoluciona de una forma aguda, es decir, en pocos días de evolución, alrededor entre 8 y 10 días y que en estos días con un tratamiento adecuado, tiene una evolución adecuada y el paciente mejora y no deja secuelas. Las laringitis crónicas ya tienen una evolución de un tiempo mayor, generalmente el déficit de la voz o el trastorno de la voz es un tiempo más prolongado, hay que buscar una causa y los tratamientos son de otro tipo. Y de laringitis aguda es lo que vamos a hablar hoy, esa que dura de 8 a 10 días. Y la crónica, por supuesto, dura más de ese periodo. Sí, la crónica puede durar incluso hasta años, en dependencia del tipo de laringitis que usted tenga y del tratamiento que se ponga. Muchos tratamientos son medicamentosos y otros quirúrgicos. En dependencia si se corrige la parte quirúrgica, usted disminuye el tiempo de evolución, pero si no se trata, pueden durarle varios años. Bueno, de eso vamos a hablar en el programa. Pero hay algo curioso que me llamaba la atención mientras yo investigaba sobre el tema. ¿Por qué esta enfermedad aparece por lo general de noche? Generalmente de noche el paciente está en reposo. Sabes que los mecanismos de defensa no son los mismos en un estado de reposo que en un estado de vigilia. Pero además, generalmente en las noches las temperaturas son más bajas. Generalmente las habitaciones a veces no tienen la ventilación adecuada. La mantenemos de una forma herméticamente cerrada y mantenemos una respiración con la otra persona que compartimos la habitación, que puede ser una o dos en dependencia de las personas que convivan. Además, usamos mucho el ventilador y las personas tienen como costumbre poner el ventilador de una forma a veces directa hacia la cabecera y esto produce también daño. Cuando dormimos a veces hacemos una respiración bucal y esto también nos produce daño y por lo tanto es más propicio a que los primeros síntomas aparezcan durante la noche y usted amanezca a veces con aquellos síntomas o a veces en el día también en las causas virales de la laringitis usted ha inoculado el virus o la bacteria que se los va a provocar y ya por la noche cuando está en reposo comienza a exacerbarse los síntomas y usted por eso que ve que se relaciona más con la aparición nocturna. Bueno, de eso estaremos hablando también de causas que provocan la aparición de esta enfermedad. Usted sabe, Mitos de la Salud, un programa en vivo. Estamos acá en el estudio número 1. Tenemos el teléfono 45 34 47. Puede llamarnos para formular cualquier interrogante en torno a la laringitis aguda. Vamos a la calle para escuchar opiniones de nuestra gente. ¿Conoce qué es lo que causa la laringitis aguda? La inflamación de la laringe y puede ser provocada producto de procesos alérgicos de distintos agentes. Laringitis aguda, la garganta, ¿no es? Sí, mi hijo padece de eso. No, si te digo te miento. Es eso de hablar sin tomar agua. La falta de higiene, porque la falta de higiene provoca todo tipo de enfermedad. Un catarro mal cuidado puede provocar también laringitis. ¿Sabe cuáles son los síntomas? Bueno, un dolor que le da a las personas y que
le molesta para tragar, para comer. Molestia al tragar, ardor. Ronquera, dolor, resequedad en la garganta. Hay personas que le da hasta falta de aire. Fiebre de aquí para arriba. Y las glándulas se le inflaman. Interesantes las opiniones, doctora Padrón, ¿qué le parecen? Algunas acertadas, otras un poco alejadas, pero bueno, se tiene cierta idea de lo que puede ser la enfermedad. Bueno, a ver, vamos a esclarecer estas dudas en la población. ¿Qué causa la laringitis aguda? La laringitis aguda tiene diferentes tipos de causas. La laringitis aguda tiene factores predisponentes y factores determinantes. Hay causas que son causas irritativas, como bien alguna parte de la población tiene el criterio, que es decir, el exceso de uso de tabaco, del alcohol, el exceso de uso de la voz, una voz de forma inadecuadamente utilizada también nos puede llevar. Pero también tiene causas infecciosas. Generalmente son las causas virales las más frecuentes, producidas por adenovirus, retrovirus, los paravirus grupales, sobre todo el sincitial respiratorio, pero también tienen causas bacterianas, que son las menos frecuentes, pero que no están fuera de estas laringitis, que son producidas generalmente por el hemófilo, por la Moxarella catarrhae, el estreptococo piógeno, que por lo tanto son bacterias. Son bacterias, es decir, causas bacterianas, causas virales y factores irritativos. En dependencia de la causa, a veces gases tóxicos, irritativos, el polvo, sustancias tóxicas te pueden llevar a una laringitis. Y también te puede llevar a una laringitis aguda, de forma también con un edema angioneurótico, causas irritativas inhalatorias, de medicamentos y otros tipos. Es decir, que las puedes tener de diferentes causas. Ahora, ¿los síntomas de la laringitis dependen de esas causas que te provocaron la enfermedad o siempre se va a manifestar de la misma manera? Depende de la causa que te provoca la enfermedad. Es decir, los cuadros de laringitis aguda, sobre todo, que los más frecuentes son los cuadros virales. Es decir, es este preámbulo que se tiene días anteriores de manifestaciones catarrales. El paciente comienza con cierto malestar general, el paciente tiene febrículas, no son unas fiebres muy elevadas, empieza a tener modificaciones de la voz, comienza a tener tos seca, molesta, resequedad bucal, garraspeo tratando de limpiar la laringe el paciente para poder hablar mucho mejor y se va modificando la voz y se va instalando con los días. Por lo general es un cuadro menos aparatoso, menos importante, pero la laringitis bacteriana hace cuadros más importantes. Es decir, dentro de la laringitis bacteriana generalmente tenemos la epiglotitis y el cuadro es de una evolución más tórpida, es decir, es una evolución más rápida. Eso es que se inflama la glotis. Tenemos una fiebre más elevada, tenemos una dificultad para tragar, pero puede llevarnos a una dificultad para respirar, como ocurre en el niño, que en el niño, tanto en las virales como en las bacterianas, el cuadro clínico puede evolucionar de una forma rápida, en minutos, en horas, y de llevar a simplemente manifestaciones aparentemente catarrales, donde tiene el niño una tos perruna, una tos molesta, tiene un poquito de febrícula, llevarlo a un estado de manifestaciones respiratorias importantes, incluso compromisos respiratorios. Es decir, que los síntomas en las niñas y en los niños puede ser un poco diferente en el adulto, en el caso de la laringitis aguda. La laringitis siempre, como casi todas las enfermedades, en el niño tiene características particulares. Es muy importante para los pediatras y para los MGI conocer que la laringe tiene características diferentes. Y como tiene características diferentes en el niño, que es una laringe más pequeña, que tiene una forma más cónica, que se acumulan más las secreción y por lo tanto en el niño el tejido la submucosa tiene una hipersecreción de todas las secreciones, es un tejido más laxo, más inflamable y por lo tanto en un cuadro que aparentemente un adulto podía pasar levemente, el niño se manifiesta de una forma más importante y puede ocurrir complicaciones más severas. Vamos a hacer otra pausa en nuestra conversación, ¿le parece bien? Sí, cómo no. Estamos en Mitos de la Salud, un programa donde se dan la mano cerebro y corazón. 45 34 47. Ese es nuestro teléfono y tiene el privilegio de contactar en vivo con la doctora María del Carmen Padrón. Doctora María del Carmen, ya están entrando algunas llamadas, yo las voy a ir, sus interrogantes por supuesto, intercalando en el programa. ¿Existen personas más vulnerables a padecer de esta enfermedad de la laringitis aguda? Ahorita hablamos de factores que desencadenaban las laringitis, es decir, factores que propiciaban la aparición de la laringitis, pero hay factores que pueden
predisponer a una persona a ser más susceptible a padecer laringitis. Primero, los niños por las características que ya dijimos. Después, los ancianos porque son más susceptibles a padecer los procesos respiratorios con mayor frecuencia. Tenemos los diabéticos, los pacientes que tienen hepatopatía y todo aquel paciente que tiene trastornos rinofaringios, es decir, faringitis, rinitis, desviaciones sectales, porque son características locales que favorecen a la aparición del mismo. Las personas, por ejemplo, que los usan maestros, la voz, los locutores, los médicos, los cantantes, es decir, todo el mundo que usa de una forma excesiva la voz padece con mayor frecuencia las laringitis. Bueno, creo que podemos insertar aquí la pregunta que nos hace la amiga Mercedes Rodríguez del municipio de San Germán. Si la coriza puede ser un síntoma de laringitis. La coriza puede ser el síntoma inicial de que ha existido la inoculación de un proceso viral y que como comienza aparentemente como un proceso catarral puede estar presente, pero no siempre tiene que estar. Es decir, usted puede comenzar con los síntomas de una laringitis sin tener el preámbulo de la coriza, pero a veces vienen las dos cosas agrupadas, es decir, el mismo virus produce el proceso catarral y la laringitis y ahí sí hay coriza. Doctora Padrón, ¿puede complicarse una laringitis aguda? Las laringitis agudas siempre están en dependencia del cuadro clínico, del estado del paciente, de la edad del paciente y la rapidez con que hemos diagnosticado la laringitis y el tratamiento que le hemos impuesto. Una laringitis maltratada, tratada inadecuadamente, no asistida por un médico en una forma adecuada, sí puede llevar a complicaciones. No es la generalidad, pero puede llevar a una complicación. Y dentro de las complicaciones, la más temida es la disnea laringea, que es la disnea que se produce, es decir, la falta de aire que se produce porque la disminución del paso del aire a través de la estructura de la laringe que te pueden llevar a una falla respiratoria. Y te puedes complicar, sobre todo en el niño y en el anciano, en neumonías, en bronquitis, en laringotraqueobronquitis. Según las funciones que tiene la laringe, por ejemplo, estoy pensando en la deglución. ¿Qué pasa? ¿Puede afectarse también? ¿Puede haber una complicación? Por ejemplo, te voy a decir, cuando hay una epiglotitis, la epiglotis tiene la función que en su mecanismo de función a nivel de la laringe cierra el espacio de la laringe para que no pasen los alimentos al árbol respiratorio. Si usted tiene una epiglotitis, tiene un edema de la misma, la función de ella está alterada y por lo tanto los alimentos pueden pasar a la vía respiratoria, hacer una broncoaspiración y complicaciones respiratorias como neumonías, accesos pulmonares. No es lo más frecuente, pero puede ocurrir. Ahora, ¿puede la laringitis aguda, por ejemplo, ser un antecedente de un cáncer de laringe? Normalmente una laringitis aguda con una evolución normal no tiene que llevar a un cáncer. Ahora, las laringitis maltratadas nos pueden llevar al paso de una laringitis crónica y las laringitis crónicas nos pueden llevar al paso de un cáncer de laringe. Pero a veces podemos confundir el cuadro clínico inicial de un cáncer de laringe con una laringitis aguda y nos llama mucho la atención y nos preocupa a nosotros, los otorrinos sobre todo, que vemos muchos casos que comienzan con la modificación de la voz, que comienzan con una tos seca también persistente, con el garraspeo. Si escuchamos bien ahorita en el cuadro clínico se parecen, son similares los síntomas iniciales y a veces lo confundimos con una laringitis aguda y es un cáncer de laringe. Y cuando el paciente asiste a consulta, han pasado un curso de evolución de 3 y 4 meses con esta sintomatología y no ha asistido. Nos llama la atención esto y queremos hacer una alerta a toda la población, a nuestros médicos de la familia, a todas las personas que están comprometidas con la atención al pueblo, que todo proceso de laringitis que pase más de 15 días, por favor, remitan a un especialista para poder hacer un examen físico y hacer un diagnóstico precoz. Bueno, yo le invito a seguir en la sintonía con nuestro espacio Mitos de la Salud, que hoy está conversando en torno a la laringitis aguda y por supuesto que vamos a desentrañar un mito. El café con hojas de salvia pues nos quita la ronquera y el dolor de garganta. ¿Será cierto o falso? ¿Mito o realidad? Lo que su médico le explicaría si tuviera tiempo. ¿Por qué cerramos los ojos al estornudar? Al escuchar esto seguramente te habrás dado cuenta de que es imposible estornudar y no cerrar los ojos. Pero, ¿por qué ocurre? La explicación es bastante sencilla. El hecho de que nuestros ojos se cierren al estornudar, al igual que el movimiento de la cabeza, ya sea hacia adelante o hacia atrás, es un reflejo de protección que crea nuestro organismo ante las infecciones que podríamos adquirir al estornudar con los ojos abiertos. Segundos antes de realizar el estornudo, inhalamos el aire y este toma fuerza para salir expulsado, mientras los músculos de la faringe se cierran. Entonces es cuando sale por la boca combinado con saliva y a gran velocidad.
Es incierta la creencia popular que plantea que si dejamos los ojos abiertos saldrán volando, pues lo único que podría pasarnos es que algo de ese aire llegara a los ojos y los infectara con alguna bacteria. Aunque existen personas capaces de estornudar y no cerrar los ojos, realmente son pocas y en la mayoría de los casos pueden hacerlo porque han perdido ese acto producto de un fallo en los nervios que conectan los párpados con el cerebro. Lo que su médico le explicaría si tuviera tiempo. Interesante, ¿verdad? Muy bonito. Muy interesante Doctor, y muy aclaratorio para las personas. Así mismo, doctora Padrón, nos ha quedado claro a todo el equipo de trabajo y estoy segura que a mis televidentes que el signo más común de la laringitis pues es la ronquera, la afección en este caso de la voz. Ahora, solo con la presencia de este síntoma es suficiente para el diagnóstico oportuno en el caso de los otorrinos laringólogos o en el caso del médico de la familia, o se requiere para diagnosticar la laringitis aguda de algún examen de laboratorio. La laringitis aguda es un diagnóstico generalmente clínico y un diagnóstico con el examen físico. Realmente nosotros no necesitamos ningún examen complementario de laboratorio para hacer el diagnóstico. Simplemente con una buena anamnesis, que es lo que nosotros llamamos un buen interrogatorio del paciente, siempre que usted pregunte la sintomatología del paciente, Este es el método siga clínico. la evolución. El método clínico es esencial para el diagnóstico. No tenemos que estar indicando placas, no tenemos que estar indicando una tomografía, simplemente con escuchar al paciente y examinar al paciente hacemos el diagnóstico de una laringitis. Pero esa pruebita que usted me ha hecho a mí cuando yo he ido con algún dolor en la garganta, que coge una torunda, envuelve un poquito la lengua, la ala hacia afuera, ¿qué prueba es esa? Esa es la laringoscopía indirecta, una prueba que aunque es un poco molesta para el paciente, es una prueba muy sencilla, porque de una forma rápida hacemos un examen físico de forma indirecta, pero visualizando completamente la laringe. Y ahí mismo tenemos ya la laringe expuesta, vemos cómo va a estar edematosa, cómo va a estar congestiva, cómo puede haber secreciones a nivel de las bandas y de las cuerdas vocales verdaderas, y de una forma muy rápida, en 3 minutos, si acaso, se puede hacer el diagnóstico con el examen físico. Eso es un examen físico, se llama laringoscopía indirecta. Es un poco molesta porque el paciente se le manipula la lengua, hay un reflejo nauseoso, pero si el paciente coopera y sigue las instrucciones de nosotros, en una forma rápida y sencilla se hace el diagnóstico. Ahora, pero hay médicos, incluso pacientes, cuando yo me preparaba para esta conversación con usted, me decían, a mí me diagnosticaron una biopsia de laringe. ¿Se puede diagnosticar una biopsia en este caso cuando hay una laringitis aguda? En la laringitis aguda no hacen falta hacer biopsia. Nosotros indicamos una biopsia cuando el paciente ha evolucionado con una laringitis crónica, cuando pensamos que el paciente tiene una afección crónica tumoral, para hacer un diagnóstico, lo que es por parte de anatomía patológica, es decir, un examen a nivel de microscopio donde nos diga el tipo de célula y hacer un diagnóstico. Pero en la laringitis aguda no hace falta hacer biopsia. Ahora, vamos a hablar de los tratamientos. En el caso de la laringitis aguda, ¿qué tratamiento se indica? Los tratamientos siempre van a estar indicados en diferentes causas. Primero, evitar los factores irritantes. Factores que nos puedan llevar a padecer, porque lo más importante es la prevención de la enfermedad, es decir, evitar los catarros, evitar los resfriados, tomar abundantes líquidos, tomar las medidas higiénico-sanitarias en las casas, en la habitación, hacer un uso adecuado de la voz, eliminar el tabaco, eliminar el cigarro. Todas estas cosas son fundamentales. Tratar las afecciones rinofaríngeas, que son factores predisponentes para que aparezcan. Cuidar a los demás cuando tenemos un virus, claro. Por ejemplo, generalmente yo siempre comento con las personas que a veces no nos damos cuenta que cuando tenemos una afección catarral, besamos a las personas y le transmitimos los gérmenes a estas personas, o vamos a visitar pequeños ancianos estando enfermos de procesos catarrales. Y estas son medidas que debemos de tomar y que ya la población nosotras tiene cierta educación en todas estas cosas y que deben de cumplirla. Y está el tratamiento específico de la patología, que está en dependencia de igual si el cuadro es viral o bacteriano. Generalmente una laringitis aguda viral lo único que requiere son inhalaciones, es decir, tratamiento de vaporizaciones balsámicas con sustancias balsámicas, sobre todo el eucalipto, que está en toda la farmacia, que es un fitoterapéutico que está a disposición en todos los niveles, y en los niños generalmente utilizamos las vaporizaciones, pero húmedas, sin utilizar nada. El mentol, el vaposan, aquellas cosas que las personas
personas utilizan, generalmente que se untan amposan a nivel del cuello, no están indicados, son cosas erróneas, no lo deben de hacer. El collarín, como nos decía El collarín generalmente era un método que se utilizaba anteriormente en la laringitis aguda, sobre todo en el niño, pero se vio que en el manejo de los mismos ocurrían a veces accidentes, a veces lesiones a nivel del cuello por quemadura y se ha evitado. Pero podemos utilizar antihistamínicos, abundantes líquidos y tratamientos sobre todo para aliviar el malestar, analgésico. Claro. Si ya la laringitis es bacteriana y ya hay un compromiso por una causa bacteriana, se añade entonces los antibióticos en dependencia del cuadro, en dependencia del germen, en dependencia de la evolución del paciente. Pero siempre bajo prescripción facultativa, que eso Nunca es algo es... que las personas debemos conocer y no subestimar, nunca automedicarnos. Hacemos otra pausa en la conversación. Sí, cómo no. Estamos en Mitos de la Salud, 45 34 47, puede llamarnos y formular un interrogante en torno al tema. ¿Usted conoce algún remedio casero, natural, que pueda ayudar a tratar esa enfermedad de la garganta? Bueno, el llantén. Eso mi esposo lo toma mucho y yo luego tomo. Y se me alivia. Bueno, antes lo trataban con el llamado collarín, que es un alcohol que se moja con agua y se le ponen con una gasa alrededor del cuello de los niños. También se le pone fomento frío y todas esas cosas. Menta, por ejemplo, la menta. Otras hierbas más que son medicinales que pueden... El llantén, carrera de llantén. Yo, por ejemplo, al mío le doy eso. El orégano. En la farmacia de medicina verde venden para hacer las gárgaras de llantén. El limón con la miel. La sábila también con la miel. Es buena. Bueno, hablemos de estos remedios caseros que pasan como la mejor de las recomendaciones médicas y que ayudan a aliviar este y otros malestares. ¿Qué opinión tiene, por ejemplo, de lo que acabamos de escuchar, doctora? Los remedios caseros, sabes que es cultura nacional, cultura que están arraigadas a nuestras costumbres y no es tan errónea. No es tan errónea. Generalmente en los remedios caseros las personas utilizan mucho la salvia, utilizan mucho el limón, pero existen el llantén, pero generalmente ellos hablan más de las gárgaras. Se tienen que dar cuenta que las gárgaras generalmente tienen la función a nivel de la faringe y que la laringe es una porción que está un poquito cerca de la faringe, pero alejada y que con un gargarismo no llegan. Nosotros preferimos las inhalaciones y preferimos sobre todo los preparados que últimamente se pueden encontrar en farmacia. Sobre todo pueden utilizar lo que van a ser el de cebolla, el jarabe de ajo, que está producido en todas las farmacias, que la producción es adecuada en todas las farmacias y que se encuentran y que al tomar sirven de expectorante y de emulsionante a todas estas secreciones, son antiinflamatorios y nos ayudan. La miel, con todas sus características antiinflamatorias y antibacterianas, las podemos tomar, pero que no hace el tratamiento como tal local, sino que va a ayudar a nuestro organismo a aumentar la inmunidad y a aumentarnos las defensas para actuar contra esta patología. Hay remedios también, las personas hacen gárgaras de agua tibia con sal, la sal a veces puede irritar un poquito. Siempre tenemos que tener cuenta con la sal. Nosotros en la faringitis sobre todo la indicamos así, que las personas para 1 litro de agua hervida lo que pueden utilizar es una cucharadita, pequeña raza de sal, porque si no hacen unas soluciones muy concentradas en sodio y alteran lo que va a ser el intercambio iónico de las mucosas, es decir, una mucosa cuando está inflamada tiene muchas características de iones y entonces cuando le damos más con la sal, lo que hacemos aumentar es el edema. Por lo tanto, tratamos de utilizar soluciones isotónicas, es decir, soluciones que estén reguladas normal, para que no produzcan mucho intercambio. Bueno, vamos a responder algunas interrogantes que tenemos por acá, si el tiempo nos los permite. Bueno, Carlos Ramírez había preguntado por el llantén, si es bueno para la garganta, y usted dice que sí se recomienda. El llantén es antiinflamatorio y cicatrizal. No es tanto con las gárgaras, sino tomar infusiones de llantén. Se puede hacer la gárgara. Se mastica y a veces la hacen en formas de macerado, es decir, hacen un zumito. Se puede tomar y eso tiene la función igual a nivel del organismo y aleja todas estas cositas.
Tengo la llamada de Marbelis Mueño, dice que vive en Marcané. Un paciente que pasó un catarro viral muy fuerte y aún hace 10 días mantiene la ronquera sin dolor. ¿Síntoma? ¿Puede ser esto síntoma de una laringitis aguda? Casi siempre las laringitis son dolorosas. Es decir, como tienes el aumento del edema de la laringe, generalmente provoca un dolor, el garraspeo. Si mantienen los síntomas, por favor, ver con su médico de asistencia y si mantiene, verse con un especialista en nuestra especialidad de otorrinolaringología. Doctora Padrón, dice Marianela Rodríguez, si la laringitis produce apnea nocturna. Hay cuadros de apnea nocturna que son los pseudocrus nocturnos, que generalmente se ve en los niños, que es un cuadro donde el niño se acuesta aparentemente normal y despierta con la falta de aire, con la tos perruna. Sí puede llevar a esta disnea nocturna. Bueno, estamos en condiciones de desentrañar el mito, esa creencia popular que ha pasado de generación en generación, siempre lo digo, y que además usaba tanto un cubano tan querido como Polo Montañés, por ejemplo. Ese traguito de café con hojas de salvia, mi abuela lo tomaba muchísimo también, pues realmente nos quita la ronquera y nos alivia el dolor de garganta. ¿Esto es cierto, es falso, es un mito o una realidad? ¿Qué opinión científica tiene nuestra doctora? Basamiento científico no tenemos del café y de la salvia ninguna. Es un mito de nuestra población. Realmente la salvia sí está estudiada científicamente y tiene función antiinflamatoria igual, antibacteriana y cicatrizal. Su función sí puede ayudar sobre todo esto. El café lo alejamos, preferimos que se tome la infusión de salvia, que se tome lo que va a ser el macerado, donde va a ser el extracto de la salvia, que se lo tome, a que lo ligue con café, que de cierta forma es un irritante. Lo que pasa es que a nuestra población le encanta, es calientico, generalmente relaciona la laringitis con procesos de resfriado y le gusta por las mañanas tomarse. La salvia es tan amarga. Sí, y le mejora el gusto. Que si lo endulzamos con un poquitico de café pasa mejor. Mejora el gusto. Gracias, doctora María del Carmen Padrón, por estar acá con nosotros, especialista del servicio de otorrinolaringología en nuestro hospital provincial Vladimir Ilich Lenin. Ha sido un privilegio contar nuevamente con su presencia. Le digo, como siempre, a nuestros amigos que el domingo a las 10:30 de la mañana estaremos en Radio Holguín, la nueva radio, la doctora María del Carmen y todo el equipo de trabajo compartiendo esta emisión en versión radial de Mitos de la Salud. ¿Le acepta la invitación? ¿Cómo no? Entonces nos encontramos el domingo. Bien, como gracias. siempre, yo me despido con un adelanto de lo que será nuestro tema la próxima semana. Muy buenas tardes. La próxima semana este espacio estará despejando dudas sobre la salud de la descendencia entre personas que comparten genes parecidos. Dialogaremos sobre consanguinidad y retraso mental. Conozca sobre esto y más el próximo jueves en Mitos de la Salud, un programa donde se dan la mano cerebro y corazón.